Los regímenes totalitarios. La Unión Soviética. Stalin en la Unión Soviética. Antecedentes al gobierno de Stalin. Después de terminada la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso había desaparecido y se había creado en su lugar en 1922 la Unión Soviética. Durante esta etapa inicial, la Unión Soviética fue dirigida principalmente por Lenin y Trotsky, y aunque estos intentaron brindar mayor libertad en la toma de decisiones a los grupos que habían participado en la Revolución Socialista, incluyendo los soviets de obreros y los grupos de campesinos, cada vez la situación económica y social dentro y fuera de la Unión Soviética orillaba a sus dirigentes a tomar medidas forzadas en todos los grupos, principalmente en la clase campesina, ya que de esta se dependía la alimentación de las ciudades. Tras la muerte de Lenin en 1924, se desató una lucha por el poder máximo de la Unión Soviética entre Trotsky y Stalin, quedando como ganador y líder del Partido Comunista este último. Acciones destacadas del gobierno de Stalin. Desató una cacería tan intensa contra los opuestos al régimen que no solo incluyó a los contrarrevolucionarios que deseaban derrocar a los bolcheviques, sino que se extendió a los miembros cercanos al Partido Comunista que tenían una ligera diferencia con Stalin. Gracias al punto anterior, Stalin acumuló tanto poder que nadie le podía criticar ni contrariar sin consecuencias desastrosas. Trotsky, que había perdido la batalla por el mando de la Unión Soviética, continuó criticando a Stalin hasta que fue expulsado de la misma Unión Soviética en 1929 y asesinado en México en 1940. Cambió los planes económicos que desde 1920 se intentaban llevar a cabo, por unos planes llamados quinquenales y que obedecían a una economía muy planificada y muy centralizada por el Partido Comunista. Continuando con su represión a los opuestos al régimen, creó los campos de trabajo forzado, donde encarceló, desterró y obligó a trabajar a millones de personas opuestas al régimen. A pesar de los resultados positivos de los planes quinquenales, los problemas económicos se incrementaban, principalmente en el campo, tanto que para 1930 se interrumpió la producción agrícola, provocando una hambruna de 1932 a 1933. Esto, al mismo tiempo, aceleró la aparición de protestas para derrocar al régimen socialista. Como consecuencia del punto anterior, Stalin inició una vez más en 1937 otra persecución de personas opuestas a él, llamada la Gran Purga, en donde cientos de miles de personas, además de ser enviadas a los centros de trabajo forzado, fueron ejecutados, incluyendo miembros del Ejército Rojo o miembros del Partido Comunista que levantaran la más ligera sospecha de complot contra el gobierno. Stalin y la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1939, tras el fracaso para establecer una alianza anglo-franco-soviética, la Unión Soviética de Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperase algunos de los antiguos territorios del Imperio ruso, pero después de que Alemania violara el pacto al invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja en 1941, se abrió un frente oriental y la Unión Soviética se unió a los aliados. A pesar de grandes pérdidas humanas y territoriales en el periodo inicial de la guerra, la Unión Soviética logró detener el avance del eje en la batalla de Moscú y la batalla de Stalingrado. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa en 1944 a 1945 y capturó la capital del Tercer Reich tras la batalla de Berlín. En mayo de 1945, la Unión Soviética surge como una superpotencia reconocida después de la guerra. Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que se trazó el mapa de la Europa de posguerra. En los estados satélites del bloque del Este se instalaron gobiernos de izquierda leales a la Unión Soviética. Al mantenerse en el poder hasta su muerte en 1953, Stalin dirigió la Unión Soviética durante el periodo de reconstrucción de la posguerra, marcado por el predominio de la arquitectura stalinista. El desarrollo exitoso del programa nuclear soviético permitió que el país se convirtiera en la segunda potencia mundial en armas nucleares. También se inició el programa espacial soviético. En sus últimos años, Stalin lanzó los denominados grandes proyectos de construcción del comunismo y el Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza.